¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidas a mi canal Cometa Crochet, donde aprenderán a hacer cosas bellas con la magia de sus manitas. Amigas, ¿ya vieron? Ya se los presenté en redes sociales. La verdad es que estoy muy contenta y muy emocionada con la aceptación que tuvieron los elfos. Y pues vamos a dar comienzo a los tutoriales, amigas. Aquí les voy a decir los materiales que vamos a necesitar para que se vayan preparando. Pero sí les digo, vamos a empezar bien pronto con su realización. Así es que consigan los materiales, que muy pronto vamos a comenzar a hacerlo y los vamos a terminar bien rápido. Así es que vamos apurándonos con esos materiales. Están preciosos, amigas, preciosos. Déjenme hacer a un lado al niño para que los veamos por separado. Miren qué bonitos están, amigas. Así es como quedó la elfita con su gorrito bien bonito, miren. Así con su moñito. Vean qué preciosa se ve, amigas. Miren, qué bonita se ve. Suenan muy bonitos los cascabelitos, la pueden sentar sin ningún problema y quedó preciosa con sus trenzas hermosas. Así es como quedó nuestra hermosa elfita. Vamos a dejarla ahora a ella de este lado y miren nada más su gemelito precioso cómo está también, amigas. Me encantó cómo le quedó su overol. Miren qué precioso está. Quiero que lo vean, sus orejas, su overol todo esponjoso. Claro que también se puede sentar sin ningún problema, amigas. Los dos se sientan. Este detalle del overol aquí al lado, la verdad es que me encantó. Me encantó. Le pueden poner incluso unas bolitas aquí en las orillas, en las puntas de los moños, pero le quedó muy bonito. Vean qué bonitos. Y miren cómo se les acomodan bien bonito esta parte de sus zapatitos. Miren, ahí está. Están fabulosos, amigas. Ojalá en verdad que se arrimen a realizarlos. La verdad estoy bien contenta, como les digo, y emocionada con la aceptación que han tenido en las redes, en mis redes sociales, que ya se los mostré. Muy bien, miren, vamos a medirlo para empezar. Disculpen si no alejo más mi cámara, pero vamos a ver. Ahorita vemos cuánto mide. Más o menos de la punta del gorro, amigas, a la punta de los piecitos. Mide 42, entre 41 y medio y 42 centímetros, amigas. Así es que está de muy buen tamaño. Quedó preciosa, quedaron preciosos los dos, amigas. Así es que bueno, pues como siempre quiero pedirles de favor que se suscriban al canal, den like, activen la campanita de notificaciones, que compartan y comenten, amigas. También les pido que en este momento den like, amigas, no esperen más, ahorita en este instante. Es un apoyo muy grande para el canal. Mientras más me gusta dan a ustedes al canal, YouTube nos ayuda a que más los tutoriales lleguen a más gente. Simplemente aquí abajito del tutorial van a ver, de su pantalla, de la pantalla de su dispositivo, van a ver una manita con el dedito hacia arriba. Tóquenla y eso es todo. Como ven, es una forma muy fácil de apoyar al canal. También las invito a que vayan a formar parte de mis redes sociales. Allí podremos estar en un contacto más directo y podrán enviarme fotografías de sus proyectos terminados. Siempre estoy atenta a sus dudas, comentarios, sugerencias, tanto aquí en los comentarios de YouTube como en los comentarios de mis redes sociales. Así es que no duden en formar parte de esas redes sociales y estaremos ahí en contacto. Muy bien, en Facebook nos pueden encontrar como Cometa Crochet, en Instagram cometa-shop-mx y en TikTok Cometa Crochet. Muy bien, pues ya vimos cuánto mide, así es que vamos a dar comienzo a este tutorial, que es simplemente para mostrarles los materiales que vamos a requerir. Miren, amigas,
todo el proyecto, tanto el elfo como la elfa, fueron realizados con materiales de la marca Sinfonía. Como pueden ver, pues son prácticamente los mismos colores tanto en uno como en otro, así es que pues vamos viendo. Miren, los piecitos aquí los podemos ver, amigas. Los piecitos, la ropa y este detalle de las manguitas y el gorro del elfo fueron hechos con color rojo granate. Así lo pueden encontrar en Sinfonía, rojo granate. Muy bien. Para las medias de ambos elfos, miren, aquí están las medias de los dos. Vamos a utilizar el color blanco y el color verde hoja. Muy bien. Con esos mismos colores, con el blanco vamos a hacer la mayor parte del cuerpo, miren. Y también la camisetita. Muy bien. Blanco y verde hoja también vamos a ocupar. Muy bien. Vamos a necesitar el color carne. Con ese vamos a hacer la carita, las orejitas y las manitas. Vamos a necesitar este que es color canela. Hay varios, hay uno que se llama canela fuerte, pero este es simplemente canela. Aquí pueden ustedes utilizar el color del cabello que más les guste. Aquí es a su elección. A mí me gustó este, pero ustedes pueden utilizar perfectamente el café, que también se vería muy bonito, o el color de su preferencia. Pero este, si lo quieren hacer tal cual como están aquí, este es color canela. Pues los gorros, como ven, también los hicimos con blanco, verde hoja y rojo. Vamos a necesitar una hebrita pequeña de color negro. Si tiene negro de la marca Sinfonía, pues Sinfonía consta de 6 hebras. Ustedes dividen 3 hebras y con esa van a bordar las pestañitas y las cejas de la elfa. El elfo no lleva pestañitas, pero sí con esas bordaríamos las cejas. Si tienen hilo negro para bordar, pues con ese también se vería muy, muy bien. Muy bien. Y utilizamos una hebra muy pequeña para la boquita de ambos elfos. Utilicé ojos de número 14. 14 milímetros es lo mismo. Número 14 o 14 milímetros es exactamente lo mismo, amigas. Vamos a requerir relleno del que pues sintético, del que siempre utilizamos para rellenar nuestros amigurumis, amigas. Vamos a requerir también, miren, vamos a necesitar estos limpiapipas. Déjenme quitar a los elfos para que puedan ustedes bien apreciar los materiales. Vamos a requerir estos limpiapipas, amigas. Necesitamos 3 para cada bracito. O sea, necesitaríamos 12 limpiapipas. Son muy, muy baratos. Y pues de preferencia de un color claro. Este es color carne. De preferencia un color claro. Repito, 3 limpiapipas por cada brazo. Si ustedes solo van a hacer a la elfa o al elfo, pues van a necesitar 6. Pero si van a hacer a la parejita, necesitaríamos 12. Aquí ya los están viendo, amigas. Vamos a necesitar 2 cascabeles por cada elfo, que son los que tienen en los zapatitos. Estos cascabeles, vean. Muy bien. Necesitaríamos 2 cascabeles por cada elfo. Estos cascabeles son de un tamaño... ¿cómo le haremos, amigas? A ver, vamos a medirlo. No sé si aproximadamente estaría midiendo como unos 2 centímetros, amigas, de diámetro. Miren, mide aproximadamente, estos son los grandes, 2 centímetros. Y vamos a necesitar un cascabel por cada elfo para el cascabel que vamos a colocar en el gorrito, vean. Este es considerablemente más pequeño, este es como de unos 13 milímetros aproximadamente, vean. Es considerablemente más pequeño que los otros cascabeles. Este es aquí. Si ustedes le quieren poner grande aquí, están en la libertad de hacerlo. A mí no me gustó tan grande, pero esto ya es en gustos de cada quien. Muy bien. Vamos a necesitar una barra de silicón gruesa por cada elfo. Esto es para
sostener la cabecita de nuestros elfos para que se queden erguidas y para que se sostengan perfectamente. Entonces, si van a hacer los dos, pues van a necesitar dos. Si solo van a hacer uno, pues con una es suficiente. También pueden ustedes utilizar un palito de madera, pero que sea lo suficientemente grueso para que sostenga perfectamente la cabeza, de un grosor similar al de la barra de silicón. Vamos a necesitar un par de botones que son para los tirantitos de nuestros elfos, amigas. Vamos a ver estos botoncitos qué diámetro tienen. Son aproximadamente de 12 milímetros de diámetro, 12 a 13 milímetros. Estos son los que yo le coloqué, pero ustedes pueden colocarle los que a ustedes más les gusten, amigas. Hay unos muy bonitos, pero pues estos son los que yo conseguí. Muy bien, van a necesitar, miren los ojitos, quiero mostrárselos. Muchas ya sabemos, pero por las que apenas van empezando en este bonito arte del amigurumi, ay, no veo el otro seguro. Serían los dos ojitos, amigas, y cada ojito tiene que tener su respectivo seguro, Aquí le falta. Es que aquí lo tenía, amigas, yo creo que se me cayó hace un momento. Pero bueno, cada ojito con su respectivo seguro. Muy bien, pues me parece... vamos a necesitar, amigas, también unos alfileres. Aquí los tengo. Sí, en el canal tengo esta calabaza tan curiosa, tan bonita, amigas. Si alguien lo quiere realizar ahora para Halloween, busquen a esta calabacita que tenemos en el canal. Y yo la estoy utilizando de alfiletero, vean. Vamos a necesitar nuestros alfileres, separador de puntos, aguja lanera. Vamos a necesitar una aguja común y corriente para coser, por ahí para coser algunos detallitos, una aguja para coser a mano. Vamos a necesitar también unas tijeras y vamos a necesitar una aguja de este tamaño. Si también pueden utilizar la aguja lanera, pero con mucho cuidado, porque con esa aguja vamos a coser, amigas. Por ejemplo, estas cadenitas no las vamos a coser, las vamos a entrelazar entre la ropita del elfo o aquí arriba también en los gorritos, y simplemente como esta no tiene punta, pues es muy fácil irla entrelazando así. Entonces es simplemente por eso, porque no tiene punta, para que se nos facilite la colocación de manera más sencilla. También lo pueden hacer si no quieren gastar, que son muy baratas, y la mayoría de nosotras tenemos de este tipo de agujas, pero si no quieren gastar lo pueden hacer con su aguja lanera, pero con mucho cuidado, porque como la aguja lanera tiene punta, se les puede ir atorando ahí entre la ropita de los elfos. Muy bien, me parece que eso es todo, amigas. Me parece que eso es todo. Si algo me está faltando, pues en el transcurso de los tutoriales ya irá saliendo si algo hace falta por aquí, pero no creo, me parece que eso es todo. Muy bien, amigas, pues eso, vayan ustedes preparándose con sus materiales, por favor. Vamos a empezar muy pronto con la realización de nuestros preciosísimos elfos. Aquí los voy a poner para que se despidan de ustedes. Las trencitas, si ustedes las quieren más largas, pues en los tutoriales yo les voy a decir de qué tamaño cortar el pelito, y pues lo pueden cortar más largo si lo quieren con sus trencitas más largas. Están preciosos, amigas. Tienen todo el tiempo del mundo para irlos elaborando. Todavía falta un poquitín para que llegue la Navidad. Esta parte del año se va rapidísimo, así es que estamos con el tiempo suficiente para que no nos agarren las prisas y sigamos con nuestros proyectos navideños. Recuerden que ya tengo por ahí una esfera también de elfo muy hermosa, y una lámpara preciosa de un gnomo. Así es que si quieren ir buscando esos proyectos que también pueden ir avanzando, adelante, amigas. Pues eso es todo por ahora. Nos vamos a ver muy pronto para comenzar a realizar a nuestros hermosos elfos. Cuídense mucho, nos vemos pronto.